Hello, everyone. My name is Yvette Flores. I am the Advanced Net Zero Latin America Project Coordinator, and I will be your host for the next 2 hours. I want to welcome to our next guest, which is Chile Green Building Council, represented by Maria Fernanda Aguirre, CEO from Chile Green Building Council, and with her is Álvaro Urrutia from WSP Chile, Mauricio Villaseñor from EBP Chile, Daniela Quintana from Universidad Autónoma de Chile, and finally, Jimena Villegas from Municipalidad de Providencia. They have prepared a really interesting live conversation about multi-sectorial alliances for net zero building and communities. The structure of their participation is divided in 3 parts. The part number 1 is related to the state of the art of multi-sectorial alliances and regulatory instruments in Chile. The second part is a conversation with 4 representatives from different sectors: academia, public, and private sectors. And finally, we will have time for Q&As from the audience. So, please feel free to write your questions in the chat during the presentation time, so we could select some of them to be commented at the end. So the stage is all yours, Maria Fernanda, and the rest of the team. Thank you, Yvette. This is a worldwide event, so we are going to present our session in Spanish. We want to be a more fluid conversation, so to speak in Spanish for us is our mother tongue, so it's much more easy to do that. So thank you very much, and also, the QA, if we do not have enough time to be answered during the session, you can send it to us, and we will gather all the information and the answers, and we will send it to you through the World GBC team. Así que nada, bueno, antes que todo voy a compartir mi pantalla. Quiero agradecer la presencia me dan un segundito porque mi computador a veces es un poquito lento. Así que nada, darles las gracias. Voy a presentar, brevemente quiénes son. Ya Yvette hizo una presentación inicial de quiénes son las instituciones y empresas que nos acompañan hoy en día. Pero obviamente, como las instituciones y las empresas las hacen las personas, a mí me gustaría presentar a quienes nos acompañan hoy representando a cada una de estas organizaciones que son tan relevantes para la discusión que vamos a tener hoy día. Primero, representando a EBP Chile, tenemos a Mauricio Villaseñor, que es ingeniero civil de la Universidad de Chile, MBI de la Arizona State University. Trabaja en EBP desde el 2014 y tiene más de 10 años de experiencia en el desarrollo de gestión de proyectos de cambio climático y desarrollo sostenible para instituciones públicas, privadas, agencias multilaterales. Entre varios proyectos, porque ha hecho muchos, entre varios de los proyectos destacados está el liderar el establecimiento del programa Ciudad Energética en América Latina, con foco en acción climática de gobiernos locales, que es uno de los temas que vamos a tratar justamente hoy día en la discusión, y apoyado al gobierno de Chile como asesor en materia de cambio climático, instrumentos de precios al carbono, y también aún fue, porque participa activamente, el líder de la elaboración de la estrategia chilena de huella de carbono para el sector construcción, en la cual Chile Green Building Council tiene la vicepresidencia de ese comité. Por la Universidad Autónoma de Chile nos acompaña Daniela Quintana. Daniela es ingeniero constructor con magíster en gestión de negocios y actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Sevilla bajo la línea económica, de economía de la energía, con más de 18 años de experiencia en el rubro de la construcción y desde el 2016 es parte de la Universidad Autónoma de Chile, universidad socia de Chile Green Building Council, y se desempeña actualmente como secretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente. Ha participado en diferentes mesas de trabajo referidas a huella de carbono, energía, economía circular y además es presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción para la región de la Araucanía y recientemente electa consejera nacional del mismo gremio. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. También nos acompaña hoy día Álvaro Urrutia de WSP Chile. Álvaro es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Actualmente se desempeña en WSP como arquitecto especialista en eficiencia energética y diseño sustentable de edificios. Su foco profesional es la consultoría de proyectos de edificación, diseñado con criterios de sustentabilidad en todo el ciclo de vida de las edificaciones. Es profesional acreditado y experto en etiquetados de edificaciones como LEED, CES, Passive House, y es consultor para proyectos tanto en Chile como Perú, Colombia, que aplicando ciertos distintos criterios y principios de sustentabilidad con énfasis en eficiencia energética, eficiencia hídrica y calidad ambiental interior. Y nos acompaña de la ilustre Municipalidad de Providencia, que le agradezco mucho, Jimena, por quedarte hasta esta hora y acompañarnos en esta actividad. Jimena Villegas es arquitecta de la Universidad Católica de Chile, doctorada de la Universidad Técnica de Berlín, con experiencia académica y profesional en Chile y Alemania. Actualmente es la coordinadora del Plan Regulador Comunal en el Departamento de Asesoría Urbana de la Municipalidad de Providencia. Y lidera el trabajo del programa Building Efficiency Accelerator en alianza con el WRI y que es ejecutado a nivel local por Chile Green Building Council. Así que ahí yo me tomé la libertad, Jimena, de extraer algunas cosas que tienen ustedes en la página web de la municipalidad. Un poco la estructura de nosotros en Chile tiende a ser muy distinta a cómo se estructuran los otros países de la región, que finalmente tienen las alcaldías a nivel de ciudades. Para nosotros los municipios son de comunas, que son estos órganos más pequeños, así que siempre nos parece relevante mostrar justamente esta aproximación a ustedes como la unidad más pequeña de gobierno y cómo, ¿cierto?, la discusión de hoy de las políticas públicas van a permear dentro de esta conversación, que es justamente estas alianzas entre los distintos sectores para poder fortalecer estos instrumentos que son tan importantes. Ahora, muy brevemente, antes de dar paso a la conversación, yo quiero presentar porque en Chile se da una figura que es muy interesante, que la vamos a conversar después, y que no es que no me ha tocado verla en otros países, la he visto, pero no con tanta fuerza como se ve en Chile, que tiene relación con esta integración multisectorial en el desarrollo y la implementación de distintos instrumentos, específicamente para el sector construcción. Pasa en otros sectores productivos también, y tiene que ver, ¿cierto?, cómo ponemos en marcha estos instrumentos, entiéndase, estrategias, hojas de ruta, las mismas contribuciones nacionales determinadas, leyes, y que aunan finalmente, ¿cierto?, estos esfuerzos multisectoriales. Entonces, pasan a ser no políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Ya vimos hoy día en la cuenta pública, para quienes la vieron, que tuvimos en la mañana justamente el foco importante que tiene que ver esta integración, ¿cierto?, de los distintos esfuerzos. En línea con lo que es, ¿cierto?, con el programa del Advanced Net Zero del World Green Building Council, del cual nosotros como Chile Green Building Council somos parte activa, entre los varios, quiero decir, acciones, ¿cierto?, que finalmente te llama el World Green Building Council a llevar a cabo. Una tiene que ver fuertemente con el tema de la regulación, ¿ya? O sea, siempre hablamos un poco de que es mejor si el garrote o la zanahoria. La verdad es que, bueno, es parte de lo que vamos a conversar hoy también, pero sabemos que dentro de lo que es la estrategia del World GBC, el marco regulatorio para acelerar esta transformación del sector construcción hacia uno, ¿cierto?, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático y, por supuesto, bajo en carbono, es fundamental, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio. Dentro, ¿cierto?, de lo que vemos nosotros cuando hacemos comunidades que sean más sostenibles, más resilientes, justamente una de las principales brechas que se encuentran tiene que ver con cómo permean estos instrumentos o permean las políticas públicas a todos los niveles, y por eso la idea, Jimena, es que nos acompañes también hoy en día en esta conversación, y cómo logramos además que estos instrumentos sean lo suficientemente holísticos y robustos para que finalmente logren desacoplar el crecimiento económico, ¿cierto?, de lo que es el daño a las comunidades y también el daño al medio ambiente, reconociendo también la individualidad y la particularidad que tiene cada uno de los territorios, a pesar de que seamos un solo país. Y en eso es súper interesante, Daniela, también tú que tienes una visión bien específica desde lo que es la región. Muy a grandes rasgos, nosotros como Chile, ¿cierto?, lanzamos la actualización de nuestras contribuciones nacionales determinadas en abril del 2020, en donde recién ahí aparecemos en esta actualización con que el sector construcción está levemente cubierto a nivel de las contribuciones nacionales determinadas, específicamente lo que tiene que ver con eficiencia energética y más específicamente lo que tiene que ver con el sector residencial. Por lo tanto, no hay una meta clara, ¿cierto?, específica para este sector, y ahí la visión de ustedes, Mauricio, que han estado involucrados en este tema, es súper interesante.
Y también, por otro lado, está cierto el Tracker, cierto Action Tracker, que finalmente es una organización que lo que hace es llevar la trazabilidad de todas las contribuciones nacionales determinadas y cómo si estas están alineadas y efectivamente con políticas de carbono neutralidad. Y también a nivel de Latinoamérica muestran lo deficiente que son todavía nuestras contribuciones nacionales determinadas y compromisos en lograr estos 1,5 grados, ¿cierto?, de meta que nos hemos propuesto para no producir un colapso de la biodiversidad y ecosistémico, ¿cierto?, con todos los peligros que eso implica al futuro. Y en eso ahí podemos destacar, obviamente, a Costa Rica, que tiene unas NDC que se consideran como insuficientes. Las de nosotros, ¿cierto? Como Chile también son insuficientes, las de Costa Rica están calificadas un poco por sobre las de nosotros, las de Chile, y el resto de Latinoamérica, la verdad es que muy mal con respecto a lo que son las contribuciones nacionales determinadas. Estos instrumentos que yo voy a pasar rápidamente, ¿cierto? Para darle paso a nuestra conversación, van un poco, ¿cierto?, ordenados, porque nosotros tenemos múltiples instrumentos en Chile. Tenemos instrumentos que también han sido generados, por ejemplo, por distintos ministerios y que anteriormente no necesariamente conversaban entre sí estos instrumentos. Hoy en día hemos llegado, ¿cierto?, a que estos instrumentos sí dialogan entre sí, yo diría que casi en su totalidad, pero no necesariamente permean, obviamente, a lo que son los gobiernos comunales, y eso es un desafío grande que tenemos que llevar a cabo, y en donde, ¿cierto?, aparecen dentro de lo que son las NDC, de lo que es la ley de cambio climático, la estrategia climática a largo plazo. Uno aparece como están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? No con los 17, pero sí, obviamente, con varios. Y por otro lado, aparecen estos planes sectoriales de adaptación que son bien interesantes porque hasta ahora las políticas de Chile han estado muy enfocadas en lo que es la mitigación y no la adaptación ni la resiliencia. Por lo tanto, estos planes de adaptación, lógicamente, son muy importantes, pero de todas maneras son planes, tenemos que ver ahora cómo los llevamos a cabo y, lógicamente, esa colaboración entre los distintos sectores es sumamente importante. Me imagino que ustedes todos conocen, ¿cierto?, la estrategia climática a largo plazo, que justamente una de los puntos o de las grandes secciones que tiene son lineamientos de gestión del carbono para lo que es edificación y ciudades, en donde se incorporan 9 objetivos con 57 metas, que la realidad es que son bien ambiciosos. Pero una cosa es que la meta sea ambiciosa y otra cosa es nosotros como sector, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son los desafíos y qué tenemos que hacer para, lógicamente, poder cumplir con estas metas y cuáles son los desafíos de llevar estas metas del gobierno central a lo que son, ¿cierto?, los territorios con sus diversidades y que es el trabajo que se hace a nivel, ¿cierto?, de municipios. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos otros instrumentos o políticas de Estado que van, ¿cierto?, vinculadas a cambio climático, a gestión del carbono. Aquí hay una que es el Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura, que es del Ministerio de Obras Públicas, que tiene que actualizarse cada 5 años. Y este que yo estoy mostrando a la derecha es un documento que lamentablemente está parado, no ha sido lanzado públicamente, es buenísimo, ya yo tengo acceso, bueno, porque sí, al documento, pero la verdad es que es el documento de política sustentable y cambio climático del MIMBO al 2050 y que justamente es uno de los instrumentos que recoge y que se vincula con todo el resto de instrumentos de eficiencia energética, de carbono, y que una de las cosas que hace es plantear que sí o sí se tiene que cumplir con la estrategia, ¿cierto?, de huella carbono del sector construcción, de la cual yo les comentaba ahí cuando presenté a Mauricio, y que lógicamente dentro de la política de sustentabilidad y cambio climático del MIMBU tiene temas muy interesantes como lo que es infraestructura verde, o sea, todo lo que son soluciones basadas en la naturaleza para justicia social, ¿cierto?, para resiliencia, para mitigación y para adaptación, y también lo que tiene relación con, ¿cierto?, gobernanza, fortalecimiento de las instituciones, etcétera. Y también, ¿cierto?, bueno, la política de energía, ¿cierto?, política nacional de energía, que es Energía 2050, que este fue el primer instrumento en Chile que se hizo en base a un proceso participativo, el 2015, y que se hizo incluso una convocatoria de participación ciudadana, me acuerdo en esa época, a través de Facebook, no eran tan, y a través de Twitter, ¿cierto?, otras redes sociales como Instagram no eran tan activas todavía en ese minuto, entonces que finalmente sentó este precedente para que el público pudiera participar y que también fue la primera herramienta que se desarrolló con un enfoque bien de trabajo en los territorios, o sea, de crear estos comités a nivel de territorio, ¿cierto? Y que además en su actualización tuvo una perspectiva de género súper importante en tratar de incorporar, ¿cierto?, en paridad a hombres y mujeres para poder, ¿cierto?, que finalmente esta política tuviera una perspectiva de género que es tan importante, lógicamente, hoy en día, porque sabemos que dentro de las comunidades más
vulnerables al cambio climático justamente están las mujeres y los niños y niñas. Y dentro de los otros instrumentos, que a mí me gusta mucho presentarlo, sobre todo el que se lanzó recientemente, que es el que tiene meta, ¿cierto?, al 2025. Este es un instrumento que nosotros, bueno, hemos participado en todos los instrumentos que les mostré anteriormente como Chile Green Building Council, y que lo interesante que tiene es que sí fue súper diverso en cuanto a quienes participamos en ese instrumento, entendiendo que habíamos organizaciones, gremios, universidades, otras casas de estudio, habían empresas de distintos, ¿cierto?, grandes, pequeñas, medianas, startups. Entonces, la verdad es que recoge una visión que es muy interesante desde el punto de vista de cómo se debería implementar, ¿cierto?, la economía circular con enfoque de ciclo de vida completo en el sector construcción. Y bueno, está una que es bien reconocida a nivel latinoamericano, ¿cierto?, que es la hoja de ruta al 2035, que está mucho más enfocada en la gestión aguas abajo, pero ambas obviamente son bien reconocidas a nivel de Latinoamérica como una iniciativa bien importante que se ha gestado y bien pionera desde Chile, y que tienen enfoques. Por un lado está la 2025, mucho más de ciclo de vida completo, y la 2035 más enfocada en lo que es la valorización. Y aquí este proyecto que creo, Mauricio, te va a hacer mucho sentido, porque la verdad es que quienes están en esta mesa, que también está Daniela en ese comité, que se ha trabajado bastante, es una estrategia que la verdad lleva gestándose hace varios años. Es la Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el Sector Construcción, que tenemos, ojalá, la ambición de poder reactivar este comité para hacerle, ¿cierto?, las observaciones que son necesarias para esta estrategia. Y les comento por qué vamos a enfocar un poco también la discusión en esto, porque después de todo el proceso de la estrategia, una de las críticas que se le hizo fue que tenía una visión demasiado pública y que faltaba recoger justamente todo lo que tenía. Porque esto, para ponerlos en contexto, o sea, después de que BP, que ahí vamos a contar un poquito la historia, cuando conversemos, ¿cierto?, entregó la estrategia final, esto pasó igual por una especie de makeover por parte de algunos ministerios, llegando a tener una estrategia que recogía poco lo que se trabaja desde el sector público. Entonces, eso es justamente parte de lo que vamos a conversar hoy día, de algunos de los desafíos que tenemos como sector construcción. Y por último, ya antes de empezar con las preguntas, ya presenté, ¿cierto?, a nuestros panelistas el día de hoy. Quiero invitar a quienes están conectados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí está nuestro correo para quienes saben más, ¿cierto?, también de estas herramientas y de estos instrumentos. Así que, y también, bueno, de nuestros participantes el día de hoy. Así que voy a dejar de compartir y vamos a dar ya paso a la conversación. Yo tengo una pauta, ¿cierto?, que son de 4 preguntas. Voy a tratar, ¿cierto?, de ir haciéndoselas uno a uno, pero no siempre en el mismo orden, porque obviamente va a depender de lo que responda cada uno al final. Pero vamos a empezar, ¿cierto?, con nuestra invitada del municipio de Providencia. ¿En qué situación, Jimena, crees tú que se encuentra el sector construcción? Cuando nosotros hablamos del sector construcción, hablamos desde lo que es la escala, no quiero decir más pequeña, pero en el fondo dentro de un edificio, material, el producto, la solución constructiva, hasta lo que tiene relación, ¿cierto?, con comunidades y ciudades, y pasando por lo que es edificación e infraestructura. Entonces, ¿en qué situación crees tú que se encuentra el sector construcción frente a los desafíos que representa el compromiso de descarbonización al 2050 que tenemos como Chile, por ley, a través ya de la ley de cambio climático? Y si tú consideras suficiente la interacción entre sector público, privado y academia para poder cumplir con estas metas que tenemos planteadas, y específicamente para el sector construcción. Gracias, María Fernanda. Buenas tardes, buenas noches, no sé, distintos horarios en todo el mundo. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Estamos muy contentos de poder contar con esta alianza con el Chile Green Building Council, que todavía no tenemos productos concretos, pero vamos avanzando. Quizá hoy día les podemos contar un poco qué es lo que estamos buscando hacer. Mira, con respecto a tu pregunta, consideramos nosotros que en realidad estamos súper atrasados. Nosotros como Municipalidad de Providencia, puede parecer que, como lo que sale en redes sociales, digamos, lo que se ve, así como la gestión climática que hace Providencia, en algunos aspectos está efectivamente muy avanzada. Tenemos como políticas que han tenido harta resonancia, que han tenido hartos buenos efectos, como el tema de
de la estrategia hídrica, la estrategia, el plan la estrategia de cambio climático, local del local de cambio climático, algo así se llama. Por ejemplo, la ordenanza de basura, de plástico, de la prohibición de plástico, que son como estrategias pequeñitas que son, digamos que entendemos que son pequeños granos de arena que van a contribuir a la reducción de la huella de carbono, pero como a nivel transversal municipal, consideramos nosotros que todavía no está bien instalado, ¿ya? El tema. Consideramos que no hay, digamos, lineamientos y declaración de voluntad, pero no tenemos todavía herramientas concretas que nos permitan avanzar en eso. Tratamos, por ejemplo, de tener una ordenanza para residuos de construcción, nos topamos con un montón de trabas de carácter normativo, y por eso también entonces buscamos esta alianza en este caso con el Chile Green Building Council. También hemos tratado de buscar alianzas con la academia, porque muchas de estas cosas se necesitan, digamos, como de evidencia. Nosotros como municipio necesitamos mucha de evidencia científica que nos permita fundamentar bien estas acciones, ¿ya? Entonces, claro, nosotros después puedo contar quizá que estamos pensando como planificación, así en plan regulador, pero para decir que queremos hacer, implementar nuevas normas urbanísticas que contribuyan a que el sector construcción sea más sustentable, necesitamos también fundamentarlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claramente la asociación con ustedes, con el Chile Green Building Council, a través de ustedes quizá con el sector privado, es una gran oportunidad, pero de todas maneras siento que no está tampoco muy instalado. Es como que todavía depende como de voluntades, casi, no diría personales, pero sí puntuales, así como estrategias un poco aisladas y que no está permeando para nada todo el municipio. Todavía siguen, pasan cosas y que no todo está como bajo este gran paraguas que debería ser enfrentar el cambio climático. Sea, tenemos ahí un problema de la burocracia y por otro lado que dentro del mismo municipio, o sea, cuando nosotros decimos que no permea desde el gobierno central a los municipios, es incluso que nosotros lo hemos visto como parte del trabajo que llevamos ya hace un tiempo con nuestra municipalidad en el marco del BEA dentro de los mismos municipios, que a veces entre los departamentos Exacto. tampoco hay mucha comunicación para poder obviamente extender estas prácticas. Álvaro, por el lado de ustedes, bueno, WSP participó activamente a cargo de lo que es, y yo me acuerdo porque me tocó participar en varias mesas, la estrategia climática a largo plazo. En el caso tuyo, ¿cierto? Y de la experiencia de ustedes como empresa, ¿consideras suficiente esta interacción, por ejemplo, desde tu visión como sector privado, entre empresas, cierto, el sector privado de distintas envergaduras, el sector público, lo que es la academia? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en este proceso? Hola, buenas tardes María Fernanda, buenas tardes a todos. Hola a todos. A ver, volviendo un poco a la pregunta original, yo creemos que tenemos un gran desafío por delante. Evidentemente hay mucho por hacer. Y en ese sentido tenemos muchos pasos que dar y debemos ir en el orden correcto. Yo creo que las alianzas ayudan, pero sin duda, por la urgencia de la situación, hemos perdido tiempo valioso, digamos. Entonces, en ese sentido tenemos mucho por hacer. Respecto de las construcciones, en particular, creo que la normativa que establece el estándar mínimo constructivo, vemos que incide directamente en el carbono asociado a la operación, carbono operacional, dado por los consumos de energía principalmente. Vemos que ahí tenemos mucho por hacer, si bien tenemos la implementación de la ley de eficiencia energética que es reciente. Por otro lado, lo que actualmente tenemos, que arrastramos de una historia que es una normativa
bastante antigua, digamos, con otro foco totalmente distinto. Entonces por ahí todavía hay muchas barreras que resolver antes de poder seguir avanzando en este camino de la carbono neutralidad. Perfecto. Daniela, ustedes desde la academia y tú que participas en varios comités, ¿cuál es la percepción tuya? ¿Es suficiente? Porque bueno, ya comentaba Jimena, súper interesante, que entonces que necesitan información con base científica, o sea, lo importante que es esto. ¿Sienten ustedes que es suficiente la participación de la academia y en ese sentido el sector específico de la construcción, en qué pie está para esto que es tan urgente, como mencionaba Álvaro? Gracias, María Fernanda. Muchas gracias a Chile Green Building Council y a la invitación que nos hicieron hoy día como Universidad Autónoma. Mira, me puse a analizar un poco esta pregunta mientras conversaba el resto de los participantes. Yo considero que hoy día la pandemia complejizó la situación en muchos ámbitos, pero de alguna manera también aceleró algunos procesos. Hasta el año 2019 no se hablaba mucho, por ejemplo, de los procesos de industrialización. Hoy día es un tema relevante en la industria de la construcción y eso, desde mi punto de vista, desde el ámbito de la capacitación, ha permitido que vaya avanzando. Ahora, nosotros decimos que tiene que ver la industrialización en este proceso. Bueno, hay un tema relevante, importante, que tiene que ver con la reducción de residuos, con la reducción de procesos, ¿cierto? Que hoy día también están relacionados. Cada uno de estos aportes, tal como ha sido el proceso de industrialización, van acompañados del manejo de residuos, como les decía, con aportar, ¿cierto?, de alguna manera en las definiciones para el 2050. Hoy día el Ministerio de Energía también tuvo un trabajo relevante durante estos últimos años en temas de descarbonización, pero siento que hoy día nosotros desde el rubro de la construcción, y tal como tú lo definías al principio de la presentación, aún tenemos grandes desafíos que tenemos que ir trabajando tanto desde el ámbito privado, tanto desde el ámbito público y desde la academia, para lograr estas metas de la carbonización y de los procesos de carbono neutralidad fijados para el 2050. Un tema importante que podemos aportar desde el ámbito de la academia tiene que ver con la investigación. Desde las casas de estudio, hoy día es algo que debemos fomentar desde una mirada práctica, aplicable y pensada en el fin último. Hoy día tenemos que pensar en que la investigación sea participativa y que sea de un proceso también de servicio para las empresas, para el empresariado, de tal forma que se sientan incentivados en poder trabajar los procesos de descarbonización y que no sea un proceso extra que tengan que sumarle a las empresas, sino que de alguna manera les faciliten el trabajo que tengan que desarrollar dentro de la industria. Y el manejo de residuos en la construcción y la economía circular, hoy día, si bien es el proceso final, pero también debemos abordarlo de alguna forma desde el proceso de diseño hasta la deconstrucción y hasta los procesos de demolición, ¿cierto? Y cómo terminamos con cada uno de los residuos es algo que tenemos que ir abordando desde el ámbito de la construcción, pero que deben ser incentivadas de alguna manera para avanzar en este proceso. Eso por mi parte. Me acabo de dar cuenta, Mauricio, que eres el único no arquitecto de este grupo. En ese mismo sentido, y siguiendo en la línea de la pregunta, ustedes, ¿cierto? Como EVP, y principalmente tú, te ha tocado participar, como yo cuando te presenté, ¿cierto? Desde el sector privado. Bueno, fuiste parte también de IDM en algún minuto, pero ahora, por ejemplo, como EVP, tanto en comuna energética, tanto en la elaboración de la Estrategia Nacional de Huella de Carbono, en precio al carbono. ¿Cuál es la mirada tuya desde el sector privado de finalmente, ¿se está siendo suficientemente robusta esta interacción entre los distintos sectores para lo que es la política pública o falta? Hola, ¿qué tal? Hola a todos los asistentes al webinar. Hola, María Fernanda. Yo tengo una visión bastante crítica, si lo planteo desde la perspectiva privada. Creo que a nosotros desde EVP nos ha tocado jugar un rol de apoyar muchos instrumentos de política pública y eso efectivamente se valora y se analiza sectorialmente, siempre buscando estas alianzas público-privadas. Pero mirando un poco y respondiendo a la pregunta de en qué situación se encuentra el sector de la construcción, sin querer generalizar, creo que hoy día la situación es más bien de relajo. Y viene dado, como decía Daniela, de que
y también lo mencionó Álvaro, de que el sector de la construcción es un sector tradicional, un poco que responde a una inercia de mercado que tiene un público objetivo súper claro, unos tiempos, unos ritmos, y se sabe, por otro lado, importante para la economía, se sabe un motor de la economía. Por lo tanto, se le mira y se le pide poco. Esa es mi opinión. Y el sector de la construcción en Chile, y creo que también esto aplica a nivel de la región Latinoamérica, yo creo que no le ha tomado el peso a dos cosas que son esenciales. En primer lugar, es la urgencia sobre la acción climática, que responde más bien a mirarse hacia adentro y tomar decisiones estratégicas para el negocio, porque el cambio climático y las emisiones de CO2 son la moneda de cambio para la trazabilidad y la sostenibilidad en el futuro. Yo soy un convencido de eso. Y siento que ahí falta una mirada un poquito más estratégica de decir, ok, ¿y cómo yo puedo hacer este negocio, el negocio inmobiliario o el sector de la construcción, hacerlo un poco más orientado a eso y no esperar que me llegue el garrote de la regulación, como tú también lo dijiste, sino que un poco incentivar políticas de mercado vinculando en este caso, a los usuarios finales, que pueden ser o bien compradores, arrendatarios, o bien pueden ser inquilinos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de uso que tenga la edificación. Y lo segundo es, dado el impacto que tiene el sector de la construcción en las emisiones a nivel global, creo que tú lo mencionaste, el 40% aproximadamente de las emisiones, yo creo que hay muchos dardos regulatorios que van a comenzar a apuntar hacia la industria en los próximos años, que hoy día están invisibilizados, dado que, por ejemplo, los inventarios nacionales de emisiones reportan macrosectores como energía, transporte, residuos, y las emisiones de la construcción están un poquito escondidas en cada uno de ellos. Ahora que la estrategia climática de largo plazo pone atención sobre sectores asociados a organismos públicos como MIMBU, como MOP, creo, perdón, y para la gente que está afuera son Ministerio de Vivienda y Ministerio de Obras Públicas, creo que eso va un poco a visibilizar y a poner mayores targets sobre, oye, tenemos que tomar acción porque en verdad viene desde este sector, no viene desde residuos por sí solo, no viene desde energía por sí solo, no viene desde la industria por sí solo, sino que es la combinación de estos sectores en la cadena de valor de la construcción la que tiene un gran impacto. Sí, y bueno, el sector de la construcción es bien complejo, como tú lo dices, porque finalmente es un sector que se vincula a lo forestal, a lo agrícola, a lo energético, a lo transporte, mucho a la industria que tiene que ver con la fabricación de materiales. Y ahí tú nombraste algo bien importante, Mauricio, que tiene que ver justamente con el tema de los datos. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, ¿cuáles ustedes consideran, que es la siguiente pregunta, que es los puntos críticos que debería cubrir la normativa, entiéndase como normativa, instrumentos regulatorios, cierto nivel de leyes, estrategias, hojas de ruta, etcétera, estos puntos críticos del sector construcción, que ya los nombró Mauricio, cierto, con algunos datos, que deberían cubrirse con más fuerza y que todavía no se han cubierto o que falta obviamente fortalecer a nivel cierto de lo que son no solo los gobiernos centrales, sino el trabajo territorial. Entonces vamos a partir contigo, Álvaro, para ir dinamizando un poquito el orden. ¿Cuáles a tu juicio son estos puntos críticos que no se han cubierto desde lo que son estos instrumentos? Estás silenciado. Ahí. Sí, disculpa, ahora sí. Voy a hablar de un poco seguir la línea de mi comentario anterior, orientado al carbono operacional. Tiene que ver con el rendimiento, para mí, con el rendimiento energético de los edificios. En nuestra experiencia, eso es un porcentaje importante de ese 40% que mencionaba Mauricio. Hemos visto a nivel global que corresponde a la mitad de ese 40%, el carbono operacional. Y hoy día, en base a lo que vemos en el presente, la normativa presente, o el garrote, digamos, en un sentido conceptual, es antiguo, no está orientado en eso. Tenemos una normativa de rendimiento energético de la envolvente para edificios en general, el mínimo, que tiene más de alrededor de 15 años de antigüedad y obviamente no tiene ninguna orientación alineada, digamos, con los objetivos actuales. Sabemos que estamos en proceso de cambio y en esa misma línea hay muchos peldaños todavía por poder subir para poder quedarnos a nivel, digamos, de las expectativas que tenemos por delante. Tenemos un montón de expectativas que cubrir en ese sentido. Si bien a nivel local somos los primeros, por ejemplo, en establecer una estrategia de carbono neutralidad,
chuta, eso es como un cheque en blanco que tendremos que cubrir de alguna forma, ¿no? Exacto, está el qué, ahora el cómo lo hacemos, es ahí el desafío. Y mira, desde el punto de vista de ustedes como municipalidad, y que son una municipalidad bien importante porque además concentra mucha actividad financiera, comercial, tiene también un sector residencial súper potente. ¿Cuál es a su juicio, desde la visión de ustedes como municipio, estos puntos críticos que deberían abordarse, a lo mejor no solamente desde lo que es el instrumento cierto central, sino de ustedes mismos, por ejemplo, a nivel de ordenanzas o de instrumentos municipales? Sí, mira, yo concuerdo con que a nivel central, digamos, los mínimos estamos muy por debajo. O sea, como que partiendo por eso, los mínimos de ahorro energético, ahorro hídrico, el tema de los tratamientos de los residuos de la construcción, de demoliciones, todo eso, digamos que estamos, yo creo que todos de acuerdo que nuestra línea base es muy baja y que hay que partir por subirla. Ahí yo aplicaría garrote nomás. Creo que por lo menos un poquito de garrote. A nivel de plan regulador, que es nuestro instrumento de planificación a nivel local, tenemos una restricción y que viene también del nivel central. Y es que el plan regulador es un instrumento que en realidad es bastante limitado y que está condicionado por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? Y esta ordenanza, que es a nivel central y es igual para todo Chile, dice qué es lo que puede regular el plan regulador. Y lo que nos permite hacer en realidad es muy limitado, ¿no? Se centra principalmente en la definición de normas urbanísticas, que no voy a entrar en el detalle porque no es el caso ahora, pero es tan estricto que no nos permite hacer exigencias, por ejemplo, relativas a cambio climático y aspectos de sustentabilidad. Cosa que el plan regulador original de Providencia del año 2007 tenía algunos, ya en su memoria explicativa y en su visión de ciudad, tenía varios aspectos que apuntaban a una ciudad más sustentable, con cosas simples, digamos, como la protección de los árboles al interior de los predios, con la implementación de techos verdes, con el tratamiento de las áreas permeables a nivel de piso, con exigencias de porcentaje de permeabilidad, cosas que lentamente nos han ido coartando, ¿ya? Porque la Contraloría General de la República en algún minuto empezó a decir que eso no era materia de planes reguladores, y porque la UUC no lo dice, entonces ya no podemos aplicar esa normativa. Entonces digamos que como plan regulador estamos muy amarrados y no podemos avanzar. Y entonces encontramos una salida que es una ley, una cosa nueva que se llama los incentivos normativos, que existían en algunos planes reguladores, pero ahora por ley los podemos aplicar, y pensamos que esperando que el garrote sea un poco más bueno, digamos, a nivel central, nosotros además, mientras tanto, digamos, pensamos implementar incentivos a la construcción sustentable. Porque con el cambio de la ley de mercado de suelo y la ley de aporte del espacio público, ahora se pueden activar los incentivos normativos. Eso les dejo como Buenísimo, sinopsis. increíble. Mauricio, desde el punto de vista tuyo y bueno, de ustedes como EVP, ¿cuáles son estos puntos críticos que deberían abordarse y que no se abordan o que se abordan débilmente? Ya, yo creo que fue tocado, pero me cuelgo de una frase que se utiliza mucho, que es que lo que no se mide no se puede gestionar. Y a nivel de emisiones, la edificación, creo que esto aplica mucho. Es fundamental y a la vez urgente comenzar con la reportabilidad y la toma de datos asociado al carbono, no solo operacional, sino que también incorporado de la edificación. Creo que esto es muy relevante. eh, y obviamente aplicado a, ojalá, la mayor cantidad de tipologías de edificaciones posibles, para justamente
generar estas líneas base y poder establecer los límites de emisiones. Lo que, por ejemplo, le permitiría a un municipio como Providencia ingresar incentivos normativos o ingresar incentivos en este caso a proyectos que estén bajo esos límites. Imagínate la relación entre, que sepamos bien que para ciertas tipologías residencial el límite de carbono incorporado es, no sé, 500 kilos de CO2 por metro cuadrado, bajo cierta metodología. Entonces Providencia dice, mira, conociendo esto, yo le exijo en este caso al desarrollador del proyecto que al presentar su permiso municipal me demuestre que está cumpliendo ese límite y puede obtener un incentivo. Pensaría un poco, Jimena, que aplica de esa manera lo que tú planteaste. Y lo otro es generar una bajada a los instrumentos que ya existen. Acá no podemos desconocer que hay cosas que se han hecho muy bien, sobre todo en el fomento de la eficiencia energética y el tema de certificaciones nacionales, donde yo creo que Chile es pionero en este tema en la región. Entonces no hay que reinvertir tanto la rueda y sobre regular. Por eso creo que, como lo propusimos en la estrategia de huella de carbono para el sector de la construcción, enfatizamos bastante en que son estándares nacionales actuales que evalúan la sustentabilidad de la construcción los que deben comenzar a migrar hacia indicadores de descarbonización. Por ejemplo, la calificación energética de vivienda, la certificación de edificios sustentables o la certificación de vivienda sustentable. No tenemos que generar muchos estándares nuevos, sino que tratar de adaptar y poner énfasis en el tema de descarbonización en estos instrumentos que ya existen. Eso sería mi opinión al respecto. Buenísimo, Mauricio. Jimena, o sea, perdón, Daniela, desde el punto de vista de usted. Y, interesante todo lo que se escucha. Mira, cuando pensamos, esto es una mirada mía, cuando pensamos en un proyecto, yo creo que debemos pensar desde el inicio, considerar las distintas variables que hoy día están en juego a la hora de la construcción, con una mirada ya de sustentabilidad. Pero para lograr este objetivo, todas las líneas que hoy día están, o sea, el empresario, el servicio público, ¿cierto? Y la academia deben estar convocados en esto y conectados de alguna forma. Lo que decía recién Mauricio, que tiene que ver mucho con los diseños, con las construcciones, las mediciones, las certificaciones, en eso todavía estamos muy al debe. Voy a ser un poquito autorreferente en esto, pero como Universidad Autónoma nosotros hoy día hemos tomado estos guantes y hemos de alguna forma hecho parte de nuestros propósitos como institución, pensando en que somos formadores de profesionales del hoy y del mañana. Y hoy, por ejemplo, tenemos una unidad de cambio climático y medio ambiente que nos tiene muy orgullosos también como institución, que pertenece al Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y que tiene una mirada de objetivo de desarrollo sostenible. Y viendo esta necesidad también, nosotros como universidad, como facultad en sí, cambiamos nuestro nombre y hoy día nos llamamos Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, que yo creo que son pequeñas situaciones que van haciendo marca, pero que van haciendo presencia y que es importante ir concientizando de alguna forma a las personas e ir incorporando ciertos términos y ciertas terminologías dentro del diario vivir. Una cosa que me llama mucho la atención y que, bueno, que la trabajamos el año pasado fue el tema que tú presentabas al principio, que es la estrategia de huella de carbono, que ahí tuvo una participación importante, EBP. Con Mauricio estuvimos trabajando con el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? El Ministerio de Energía y con Chile GBC en ese momento, que fueron aliados súper importantes en el proceso, pero tal como decía, la idea sería ahora poder seguir avanzando en este proceso, porque si lo vamos a dejar como una estrategia nada más, yo creo que debemos seguirla trabajando, debemos seguir avanzando y ojalá estas mesas puedan seguir de alguna forma desarrollándose a lo largo de estos años para poder llegar a esta meta que tenemos al 2050. Bueno, es un punto crítico el tema de la continuidad de muchas acciones que son súper buenas, como el caso de la estrategia, y que nos encontramos ahora en una situación un poco extraña en ese sentido. Bueno, voy a hacer la pregunta ahora. No podía dejar de decirlo. Sí, no, está súper bien. O sea, de hecho, bueno, hoy día yo puse un posteo en LinkedIn, yo creo que quien lo vio fue un poco en esa línea. Nosotros, como Chile, ¿cierto? Acaba de salir, a mí me causó un poco de ruido esto, porque fue como show, no sé si lo vieron en todas las noticias, que Chile es el primer país de Latinoamérica que agota sus recursos, bueno, me extrañó que fuera noticia ahora, porque en realidad desde el 2017 que Chile es el primer país de la región que agota sus recursos en mayo, ¿ya?
Por otro lado, Chile es el segundo país de la región en emisiones de CO2 per cápita, después de Venezuela, porque Venezuela tiene una matriz supercarbónica basada en petróleo. Somos el segundo país después de México en generación de residuos sólidos, siendo que México tiene 120 millones de habitantes, nosotros tenemos 19, casi 20. Entonces, la verdad es que tenemos varios récords que son bien tristes, pero por el otro lado, ¿cierto? Es el país de Latinoamérica que tiene el mayor índice de desarrollo humano, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros logramos, desde el punto de vista, estoy hablando, ¿cierto?, del sector productivo de la construcción, cómo nosotros logramos, ¿cierto?, tener un sector que sea inclusivo, que sea equitativo, ¿cierto? Estamos viendo el tema del déficit de vivienda, que a su vez logremos descarbonizar el sector y tratando de generar la menor cantidad de daños en el medio ambiente y en las comunidades. Es bien difícil esto, pero ¿cómo creen ustedes que en este desafío podemos nosotros lograr, o cuáles son las principales acciones que deberíamos llevar a cabo para lograr esto tan ambicioso que finalmente es descarbonizar el sector, pero a su vez, ¿cierto?, logrando equidad, justicia climática y, lógicamente, reduciendo los daños en el medio ambiente y minimizando el consumo de recursos? Entonces, Mauricio, voy a empezar contigo. Ya, perfecto, María Fernanda. Creo que estás tocando un punto que es clave, que hoy día en términos de impacto ambiental, siento que como sociedad nos encontramos en un punto de no retorno, que si no hacemos algo al respecto hoy día, el costo y el esfuerzo que significa hacerlo mañana es cada vez más alto. En ese sentido, hay que tener esta mirada como bien multidimensional para decir, desde la arista en el que me toque, con el sombrero que tenga, de decir, ok, ¿cómo pongo el valor en los beneficios ambientales, sociales y económicos asociados al desarrollo de proyectos? Creo que es muy difícil tener una única respuesta. Lo más importante, siento, al menos desde la perspectiva de lo que se puede hacer en términos de regulación y promover la regulación, es en tener una bajada hacia definir cuáles son los incentivos correctos. Los incentivos correctos en términos de que respondan no necesariamente a quien le aplica en este caso la norma, sino que haya que mirar toda la cadena y entendiendo que la construcción es algo complejo, darnos cuenta de que el incentivo no necesariamente tiene que estar aplicado, por ejemplo, a un crédito verde para el comprador de la vivienda, sino que, ¿por qué no?, podría estar aplicado a el proveedor de material, entendiendo que si yo definiese, voy a traer un ejemplo de nuevo a la mesa, si yo pusiese, por ejemplo, un límite de carbono incorporado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, estaría obligando, entre comillas, al desarrollador de proyectos, a la inmobiliaria, como los conocemos comúnmente, a buscar materiales bajos en carbono. Y eso a su vez obligaría a la oferta de estos materiales a desarrollar prácticas para reducir sus emisiones o bien innovar hacia nuevos materiales que tengan una comportamiento. Entonces la pregunta es, ¿dónde pongo el incentivo? ¿Se lo coloco al desarrollador de proyecto, a la inmobiliaria, para que tenga una mejor oferta hacia el comprador final? ¿O ayudo, por ejemplo, a la industria de los proveedores de materiales a generar de manera sustentable, a reducir sus costos, a hacer inversión en infraestructura baja en carbono? Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy básico, pero paneles solares en una fábrica de acero para que los procesos de consumo de electricidad, o una caldera, no sé, en base a residuos para que los procesos térmicos reduzcan, en este caso, consumo de energía y por ende de emisiones. Y a lo mejor lo que pasa es que nos da miedo generar incentivos para los privados. Y uno trata de ponerlo todo en el lado de lo público y el consumidor final. Y a lo mejor un buen programa de incentivo de corto plazo que aplique ahí, que traiga por otro lado un beneficio económico de largo plazo para toda la cadena de valor del sector de la construcción, podría ser una mejor alternativa. Entonces es súper delicado y es súper difícil, y lo veo desde el lado del privado, pero también desde el lado del regulador, definir, ok, ¿cómo hago este equilibrio? Esa es como, no sé, algo que si yo tuviese la respuesta estaríamos a lo mejor ya haciendo servicio en esta línea o promoviendo acciones, pero es difícil imaginárselo aplicado. Bueno, démosle una vuelta.
Muy bien. Álvaro, desde el punto de vista de usted, y te lo consulto porque justamente ustedes como WSP tienen a nivel global, bueno, son súper activos en el World EVC, también tienen, ¿cierto?, el Future Ready, tienen otras iniciativas. ¿Cómo ven ustedes, cierto? Y más aterrizado a la construcción, este tema, este desacople que es tan importante, ¿cierto?, entre lo que queremos como desarrollo, sin sacrificar, lógicamente siendo, obviamente Chile es un país que tiene 25% de nuestra biodiversidad es endémica, entonces además hay un tema bien asociado ahí en lo que es construcción, bosque esclerófico, glaciares, humedales, etcétera. Bien, voy a tocar otro punto que quizá como podría ser complementario a lo que comentaba Mauricio, que tiene que ver con la productividad que tenemos en el sector de la construcción, que realmente es baja, y eso obviamente como consecuencia es que gastamos más recursos para producir nuestra infraestructura. Más energía, más recursos naturales, más materias primas, más tiempo, más horas hombre. Yo creo que estrategias como por ejemplo el Plan BIM, que busca modernizar la productividad de toda la cadena, digamos, de valor de la construcción, son iniciativas que están orientadas a mejorar la productividad, pero tiene que ver también con el nivel de especialización, digamos, de la mano de obra también. Entonces terminamos gastando mucho para producir un determinado edificio. Yo creo que eso es una barrera que necesitamos superar más temprano que tarde. Perfecto, muchas gracias. Daniela. Como yo soy parte de la academia, apoyo lo que dice Mauricio y Álvaro. Y vuelvo a poner un ejemplo en los procesos de industrialización y vuelvo a tocar la importancia de lo que es la capacitación de nuestro personal, no solo en el ámbito de los profesionales, sino que también en los operarios, en los técnicos, en los oficios. Yo creo que un tema relevante es educar y concientizar lo que hoy se está abordando y cómo la industria de la construcción se puede avanzar. Hoy para las empresas el tema es un tema de inversión, pero a la larga todos estos procesos y la operatividad, como decía Álvaro, de las distintas partidas va a permitir que se reduzca los costos asociados y que de alguna forma vean los beneficios económicos y ven beneficios económicos importantes. Esto lo hemos conversado en cientos de reuniones en la Cámara Chilena de la Construcción. Creo que es ahí donde tenemos un gran desafío todavía como industria, pero además de eso es necesario considerar mayores regulaciones y mediciones en este ámbito, además de apoyo a las pequeñas empresas. O sea, hoy día las grandes empresas a lo mejor pueden hacer inversiones, pero hoy día todavía tenemos al día de las pequeñas empresas a fin de mejorar los estándares de calidad de las obras, de los profesionales del rubro y obviamente del producto final. Bueno, uno de esos temazos justamente que tocaste tú en él es el del análisis de ciclo de vida, las declaraciones ambientales de productos. Exacto. Realmente las empresas que tenemos son empresas que son grandes, para los cuales lo que cuesta una EPD la verdad es que no significa nada. En términos de facturación pasa lo mismo para lo que son ciertas pequeñas y medianas empresas. Desde el punto de vista de ustedes, Jimena, que a nivel de municipio, bueno, Providencia el 2018 salió, cierto, una de los municipios con mejor calidad de vida, que tiene, cierto, mayor cantidad de áreas verdes, pero sin embargo tú ya lo comentabas que una cosa es lo que uno ve dentro, cierto, trabajando del municipio. ¿Cómo desde el punto de vista de ustedes, yo sé que no está la receta, pero se podría lograr eventualmente este desacople, cierto, entre lo que es el crecimiento económico, la mayor equidad y el daño al medio ambiente y obviamente a todas las comunidades circundantes? Mira, yo creo que esto es quizá un poco básico, pero pienso que hay que derribar ciertos mitos primero. Creo que hay un primer mito que es que construir en forma sustentable, o sea, un edificio que sea eficiente energéticamente, con ahorro hídrico, con gran confort, o lo que sea, es más caro. Y yo creo que ese mito hay que derribarlo, porque eso no es así. O sea, ya hemos visto algunos proyectos que efectivamente quizás un poco más caro, pero es marginal, sobre todo cuando se hacen en diseños de proyectos integrados, qué sé yo, y que contemplan, por ejemplo, todos los parámetros que contempla un sistema de certificación
eso lo hemos visto mucho en los cursos que ustedes a los que nos han invitado, y creemos que, o sea, yo creo que hay que como que convencer, o sea, hay que de verdad actuar rápido, pero hay que convencer digamos, al desarrollador inmobiliario, pero hay que convencer también a las personas que compran, que usan, digamos, al consumidor de vivienda, de que efectivamente que puede parecer más caro, pero no es más caro también, o sea, por ejemplo, si uno les muestra la evidencia del ahorro en costos de operación en el tiempo de vida de un edificio, qué sé yo. Y pienso que en ese sentido, pienso que tenemos menos, o sea, que deberíamos tener más fe en la gente. Yo creo que la gente está lentamente empezando a ganar interés en adquirir cosas o vivir en forma más sustentable. Providencia yo creo que es un gran ejemplo. La gente, los habitantes de Providencia se preocupan del reciclaje. Cuando el reciclaje empezó a funcionar mal, lo denunciaron al tiro. Digamos que hay una población activa y yo creo que esa es una semilla que hay que regar y hacerla germinar, y hay que tener fe en que podemos convencer a la gente, y eso tiene que ver claramente con campañas de educación y qué sé yo, y también con mostrar en números, o digamos con evidencia de que lo que puede parecer un poco más caro no es, y que al final va a ser un beneficio mutuo de todas maneras. Y también habría que mostrar lo contrario, lo malo que sería seguir construyendo como estamos construyendo hasta ahora, y que las ciudades no van a vamos a colapsar, no vamos a poder seguir viviendo en ciudades si seguimos como estamos hasta ahora. Efectivamente, eso que tú dices de la sensibilización, una palabra que usamos harto nosotros, es súper importante. Hoy nos quedan 8 minutos para terminar, así que le voy a dar espacio a cada uno, porque bueno, este evento, ¿cierto?, de 24 horas se llama Net Zero Solutions Around the World. Entonces la idea es que desde la perspectiva de cada uno de ustedes, obviamente es súper difícil encontrarle la solución desde una persona, pero todos sumamos esta gran problemática, pero que cada uno, ¿cierto?, y cada una diga desde el punto de vista de ustedes, qué pueden aportar desde su sector específico, desde lo que están haciendo, ¿cierto?, para poder, porque podamos propender, ¿cierto?, a un sector de la construcción mucho más carbonizado y ojalá reducir, ¿cierto?, estas 40% de emisiones, 78% desde lo que son las ciudades a nivel global de gases de efecto invernadero. Empiezo contigo, Daniela, pensando que tenemos más o menos 1 minuto por cada uno. Ningún problema. Buena la pregunta, siempre es necesario abordar nuevas situaciones. Yo creo que es importante mirar y abordar el tema. Tú lo dijiste, yo soy de Temuco, estoy desde el sur de Chile hoy día, así que siempre hago la defensa de la descentralización. Hoy, por ejemplo, contamos con plantas de tratamiento de residuos en la zona central. Hoy día nos falta todavía abordar un poco más en la zona sur, porque obviamente hay un tema de transporte, hay un tema de, obviamente que si hacemos transporte vamos a tener emisiones, y esto lleva también a aumentar los costos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Otro punto que debemos tratar y que es importante también como academia, y que agradezco igual las palabras de Jimena hoy día porque fueron muy importantes desde el aporte de la municipalidad, y tal como tú decías, Fernanda, al inicio, debemos lograr acuerdos y apoyos a los organismos locales, ¿ya? Nosotros debemos trabajar las ciudades desde una mirada amigable con el medio ambiente, pensada para que las personas puedan conectarse y contar con servicios cercanos para disminuir los desplazamientos, aportar a los procesos de descarbonización, perdón, etcétera. Yo creo que ahí como academia tenemos una gran labor, tenemos un gran trabajo aún, y esperamos poder seguir aportando, ¿cierto?, nosotros desde la Universidad Autónoma y bueno, desde todas las academias que hoy día también conforman el Chile GBC. Muchas gracias. Álvaro. Sí, yo quizás daría una mirada más personal, en el sentido de llamarnos a estar pendientes de la oportunidad, porque vivimos un problema, hoy día ya vivimos consecuencias, por lo menos a nivel en Chile, de esos problemas. Vivimos una crisis, por ejemplo, una crisis hídrica de largos años, pero al mismo tiempo esas son oportunidades para tomar acción, acciones inmediatas. Hay soluciones tecnológicas que hoy en día son cada vez más accesibles,
y en ese sentido, soluciones que van por el lado de la tecnología y soluciones que van también por el lado de la gestión simple que puede hacer cada uno de nosotros. Hay que estar muy pendiente porque el panorama va cambiando rápidamente. Muchas gracias. Mauricio. Yo creo que más allá de la contribución que uno puede hacer desde su ámbito profesional, en este caso, desde TDP hemos estado siempre muy preocupados de cómo acompañar al sector de la construcción a avanzar hacia edificación en net zero. Creo que también es importante el cómo nos colocamos en nuestro rol y responsabilidad como ciudadano. Como comentó Daniela desde el sur, cada uno sabe más o menos cuánto también impacta. O sea, el carbono operacional de un vecino en Providencia es el doble que el carbono operacional promedio de la región metropolitana a nivel de sector residencial. Pero eso no quiere decir que Providencia lo esté haciendo mal. Hay otros niveles y condiciones de estándar y tenemos que tratar de un poco regular hacia transversalizar estos temas, que no apliquen solo a algunos actores, sino que apliquen de manera consciente, realista y descentralizada, teniendo siempre esta mirada de que no todos estamos en el mismo nivel de preparación. Ahí el rol de la academia y la capacitación hacia el sector construcción es fundamental, y creo que del lado nuestro podemos contribuir en ese lado también, pero también en el lado de empujar al sector privado a ser innovador en estos temas. Creo que la descarbonización del sector construcción suena a una meta súper ambiciosa y lejana, pero creo que con harto esfuerzo de todo y que todos siendo bien conscientes de que todos aportamos en esto, es algo que se puede lograr en el mediano plazo. Muchas gracias. Ya, Jimena, nos van a sacar. Porque entró gente ya a la sala. Jimena. Muy cortito. Mira, yo creo que desde el punto de vista de las políticas públicas de nivel local, lo que nosotros estamos buscando es precisamente lo que comenté antes, ya a través de los pocos herramientas que tenemos, que son por el minuto los incentivos normativos, con enfoque en sustentabilidad. Pensamos que como Providencia es igual una comuna súper privilegiada con recursos técnicos, con equipos preparados y qué sé yo, de hacer como una especie de piloto. Entonces lograr que, si logramos que una ordenanza a nivel local funcione y logramos aumentar la cantidad de edificios con buenos estándares de sustentabilidad en proyectos de espacio público, con altos estándares de sustentabilidad, al mismo tiempo impulsar entonces cambios en la normativa a nivel central, y que ojalá entonces la UBUC cambie y la UBUC se haga cargo también de las leyes de cambio climático y nos permita entonces a los planes reguladores atacar, digamos que es como de subida y después de bajada de nuevo, atacar los problemas locales específicos de cada territorio. Eso es sería lo que bottom up. ojalá con la ayuda de ustedes y estamos trabajando para todo eso. lo que nos han transmitido en esta cooperación, sí. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecerles Álvaro, Mauricio, Jimena, Daniela, por haber estado hoy y haberle dedicado tiempo después de su horario de trabajo a este espacio de conversación en el marco de este evento del World GBC. Agradecerle a Ivette. Ivette, thank you very much for helping us, joining us during this webinar. Entiendo que va a ser grabado, así que va a quedar disponible después en el canal del World GBC, así que ahí les vamos a compartir también a nuestros invitados para que lo puedan difundir. Muchísimas gracias y que tengan buen final de semana. Muchas gracias, Ivette. Gracias a todos por estar conectados. Sé que para ustedes ya es muy tarde y apreciamos mucho el esfuerzo. Que tengan buen resto del día. Hasta luego a todos. Chao, chao.